Vamos a analizar este tema con el doctor en economía Roberto Lagos. Roberto, gracias por estar con nosotros. Uno de los indicadores muy difíciles y que Honduras nunca ha aprobado es el indicador de corrupción. ¿Qué podría incidir negativamente para que Honduras pues quede nuevamente afuera de los fondos? Buenas noches, Jackie. Un gusto estar con usted y súper completo el reporte que dio Eddie. Me gustó bastante la nota. Fíjese que el punto relevante con respecto al indicador de corrupción es que las autoridades no entienden o siguen sin entender, y realmente a este punto me da un poco de risa, que no entienden que el indicador de corrupción es un indicador que mide la corrupción a todos los niveles, no solo del gobierno, sino que se mide corrupción a nivel del Ejecutivo, corrupción a nivel del Congreso, corrupción a nivel de la Corte, corrupción a nivel de las jueces, corrupción a nivel de la policía. O sea, es un indicador que engloba muchas dimensiones de corrupción de muchos reportes. Entonces, entiendo que cuando este nuevo gobierno ingresó, tenían 12 años de no estar en el servicio público, pero que no logren entender a esta fecha que el indicador de corrupción engloba todas estas dimensiones y que muy difícilmente se puede controlar si no se realizan avances dentro del Congreso, si no viene, por ejemplo, la CICI al país, ¿verdad? Si se toman en cuenta elementos como, por ejemplo, el pacto de impunidad 2.0, todos estos elementos inciden significativamente en cualquier medición de corrupción, de lucha contra la corrupción. Entonces, no entender la composición es un problema porque significa que usted como autoridad no entiende realmente cómo se mide. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, decir que es un tema político es una irresponsabilidad. Y le voy a explicar por qué ya. Porque el año pasado, y se lo recuerdo, todos los funcionarios, empezando por el asesor presidencial Héctor Zelaya, continuando con la persona encargada que maneja la cuenta del Milenio, ¿verdad? Creo que es el comisionado de la Comisión Nacional de Banco y Seguros, Marcio Sierra. Todos nos dijeron que iban a aprobar la cuenta del Milenio. ¿Es una promesa de libre, Roberto? Esa fue una promesa de campaña y como promesa de campaña deben cumplírsela al pueblo hondureño. Deben cumplírsela y deben realizar todo el trabajo para poder entender por qué razones estamos saliendo reprobados. Yo pienso que eso es clave entender. Entonces, si no se entiende la metodología bien, si no se reúne uno con los tomadores de decisiones de quienes hacen la información, de quienes hacen las encuestas, del por qué, para tratar de presentar las pruebas contundentes en los procesos que se han avanzado. Si no se entiende que este es un proceso conjunto, no solo del gobierno, ¿verdad?, sino que de las distintas instituciones del sector público, que incluye al Congreso, que incluye a la Corte Suprema de Justicia, que en este momento claramente son dominadas por el partido de gobierno, ¿verdad? Si no se entiende eso, ¿cómo vamos a pasar el indicador de corrupción? Entonces, que se dejen de excusas, ¿verdad? Y que dejen de decir que no se pasa por un tema político. No se pasa porque el problema de corrupción es un problema que va a todos los niveles institucionales en los distintos poderes del Estado, ¿verdad? Entonces, eso es lo que muestran los análisis que toma la cuenta del Milenio, que son datos del Banco Mundial, que son análisis realizados por ellos y que por lo tanto arrojan esto. Ahora, yo no le puedo predecir, yo me comprometo que allá por octubre yo le voy a dar, como todos los años, le doy mi proyección, si aprobamos o no, ¿verdad? Esperemos que aprobemos, como hondureño yo espero que aprobemos, porque esos recursos son importantes para el país, pero ojalá que se haga el trabajo. Ahora le voy a decir algo, la evaluación que sale ahorita en noviembre se va a llamar Cuenta del Milenio 2025, sale en noviembre del 2024, pero mide lo que ocurrió en el año 2023, es decir, nosotros ya no podemos incidir en esa calificación. Bueno, y aparte del indicador que tiene que ver con la corrupción que ya usted ha dejado claro, ¿cómo lo evalúa el trabajo del gobierno con este indicador? ¿Cuál otro indicador también estamos en la cuerda floja? Mire, yo le puedo anunciar que los indicadores de libertades civiles y derechos políticos, que son dos indicadores que son requisitos para la cuenta del Milenio, esos el gobierno ya los tiene aprobados. Porque, o sea,
Imagínense que no pasan en las cosas que deberían de estar pendientes, anunciando. O sea, esto es falta de estar pendiente y monitorear las cosas. Andan hablando tonterías de que somos la segunda mejor economía de Centroamérica, con crecimiento de 3.8, cuando no toman en el análisis el tamaño de la economía, ¿verdad? Y en lugar de fijarse, ¿saben qué? El indicador es de libertades civiles y derechos políticos, el gobierno ya lo aprobó. Y eso es un resultado que ellos perfectamente podrían resaltar para la próxima cuenta del milenio. El problema es que tenemos la situación con el indicador de corrupción. Y un punto más. Generalmente Honduras, en los indicadores que sale reprobado son todos los indicadores institucionales. Es decir, tiene problemas con el indicador de corrupción, tiene problemas con el indicador de Estado de Derecho y tiene problemas con el indicador también de efectividad del gobierno. Esos indicadores de la estructura que representan la parte institucional del país no permite que nosotros podamos aprobar. Siempre pasamos 10 indicadores, siempre aprobamos libertades civiles y derechos políticos, pero el indicador de corrupción y esos otros indicadores no los logramos mejorar. ¿Y el Fondo Monetario Internacional viene? Qué gran pregunta hay aquí. Hay que ver las señales, ¿verdad? Esta es como aquella película de Mel Gibson de señales. Primera señal, incrementar la tasa de política monetaria en 100 puntos básicos es una señal para que el gabinete económico le hace el fondo y le dice, ¿sabe qué, señor fondo? Venga al país. Porque no es por reunión Zoom, el fondo tiene que ir a Honduras. Eso tiene que viajar. Segunda señal, hay que estar revisando el tipo de cambio. Porque el Fondo Monetario de forma contundente le va a pedir a este gobierno que tiene que corregir el retraso cambiario. ¿Qué significa esto? Para el hondureño de a pie, devaluación, ¿verdad? Ese es el segundo punto. Ahora, tercer punto, ¿por qué se necesita que el fondo venga? Porque si el Fondo Monetario no viene, antes de que el actual ministro de Finanzas termine su trabajo dentro de la Secretaría de Finanzas, será visto como un fracaso para el gabinete económico liderado por él, porque no lograron obtener las dos revisiones. Entonces está el incentivo de que pueden sentarse con el fondo, pueden atraerlo haciendo estos movimientos que están haciendo los instrumentos de política, de tasa de política monetaria y del tipo de cambio para tratar de atraerlo a la mesa de que se están tomando las decisiones de política monetaria que se debe tomar y que el fondo quiere. Punto final, ¿qué va a pasar para el próximo ministro de Finanzas? ¿Qué va a realizar? ¿Seguirá con lo acordado en la mesa con el fondo? ¿O simplemente esta es una estrategia para pasar las revisiones, mandar el mensaje que se están haciendo las cosas, obtener los derechos especiales de giro, colocar bonos soberanos para recuperar las reservas, ¿verdad? Que en las últimas 2 semanas han caído aproximadamente en 80 millones de dólares, que no es un tema menor, y por lo tanto patear la pelota hacia adelante y dejarle, como decimos en nuestro país, el tamal a la siguiente administración. Bien, ha sido claro el doctor en economía Roberto Lagos. Muchas gracias por reaccionar a esta hora de la noche. No, le agradezco mucho, Seya. Que tenga buen día.